Entonces, ahí les muestro este cuadro que habla de las manifestaciones clínicas de la hemostasia. Ustedes pueden ver las características clínicas, el defecto plaquetario o vascular, es decir, la hemostasia primaria, y los defectos de los factores de coagulación, es decir, la hemostasia secundaria. Ustedes pueden ver ahí, dependiendo del lugar del sangrado, sangrado tras un mínimo corte, petequias, equimosis, hemacrosis, hematomas musculares, sangrado tras cirugía, etc. Y ustedes pueden ver que ante estas circunstancias puede haber un defecto en la hemostasia primaria, que ya la conocen, y o en la hemostasia secundaria. ¿Sí? Entonces van a, por favor, repasar este pequeño cuadro que les muestro. Por ejemplo, miren ustedes, este es una gran equimosis, producto de una caída, pero también producto de una falla en la hemostasia secundaria. ¿Sí? Miren ustedes cuán importante, ¿no? Les hago recuerdo esto un poco que es importante. No se olviden que hay dos tipos en la hemostasia secundaria, hay dos tipos de vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca, ¿no? La más rápida es esta, la más veloz, digamos. Miren ustedes, nosotros podemos medir en el tiempo de protrombina de 10 a 14 segundos, ¿no? Entonces, cuando hay un sangrado, se desencadena, se libera el factor tisular. Este factor tisular que está en la pared de los vasos sanguíneos libera el factor 3 activado. Para eso tienen que conocer los factores, porque yo les he dado una tabla y ustedes deben conocer. Y el 3 activado, como ustedes están viendo, transforma el factor 7 en 7 activado. Y el factor 7 activado, más una molécula de calcio, va a liberar el factor, o va a transformar, mejor dicho, el factor 10 en 10 activado. ¿Okay? Este 10 activado, que siempre está acompañado con el 5 activado y calcio, son la llave del éxito para una buena coagulación, porque este factor 10 más 5 activado más calcio, miren lo que van a hacer. Van a transformar la protrombina, el factor 2, en trombina, el 2 activado. Y la trombina, el factor 2 activado, va a transformar el fibrinógeno en fibrina. El fibrinógeno es el factor 1 y la fibrina es el 1 activado. ¿Okay? De esta manera se produce la vía extrínseca. Sí, es explosivo, es 15 segundos. Ahora, es interesante que nosotros sepamos cómo se transforma el factor 10 en 10 activado. Y como ustedes están viendo, el factor 10 en 10 activado se transforma gracias a la liberación del factor 7 activado y del factor 3 activado. ¿Sí? Vean ustedes cómo el factor 3 transforma el factor 7 en 7 activado, más una molécula de calcio. Entonces, siempre preguntan en los exámenes cuál es la tenaza del factor extrínseco. ¿Sí? Y la tenaza del factor extrínseco es el factor 7 activado. ¿Por qué? Porque el factor 7 activado es el que va a transformar el factor 10 en 10 activado. Y el factor 10 activado, no se olviden, siempre anda acompañado del 5 activado más calcio. Miren qué importante el calcio. Acuérdense de los factores de coagulación, acuérdense de todos los factores que son vitamina K dependientes. Bueno, la vía intrínseca es más lenta, pero al fin y al cabo es bueno, ¿no? Hay un factor, el factor P3, que se libera cuando hay una lesión,
Y miren ustedes, el factor P3 transforma el factor 12 en 12 activado. También se puede activar a través de la liberación de estas sustancias. El 12 activado también se puede activar a través de la liberación de estas sustancias. Y el 12 activado activa el 11 en 11 activado, como ustedes están viendo. Y el 11 activado más el calcio activa el 9 activado. El 9 activa el 10, otra vez el 10 activado, que siempre anda acompañado del 5 activado y calcio. Y esta pequeña ligación de estos factores van a ser la llave del éxito, porque el factor 10 activado más el 5 activado más calcio van a transformar la protrombina en trombina, y la trombina va a transformar el fibrinógeno en fibrina. Y listo, ya está. ¿Cómo medimos la vía intrínseca? A través del factor de tromboplastina activado, es de 25 a 45 segundos. Y la otra cosa que les quiero decir, no se olviden del factor de la tenaza de la vía intrínseca. ¿Sí? No se olviden de la tenaza de la vía intrínseca. La tenaza de la vía intrínseca es el factor 9 activado más el factor 8 activado más el calcio. Entonces, esto es pregunta de examen. Esto y esto es pregunta. No se olviden de los estudiantes. La otra cosa que les he dicho, fíjense en la hemostasia primaria, ¿no? En la hemostasia primaria, donde intervienen las plaquetas, cuando hay una lesión, lo primero que hace el vaso sanguíneo es producir una vasoconstricción. Y hay ciertos factores que van a producir la vasoconstricción, ¿no? El tromboxano A2, la adrenalina, noradrenalina, la endotelina del vaso, van a producir la vasoconstricción. Si el vaso se cierra un momento, esto va a hacer que se produzca el tapón plaquetario, es decir, que las plaquetas se adhieran al lugar donde está la lesión. Y entonces miren ustedes cómo se produce esta adhesión, ¿no? Ya les he dicho que en la pared del vaso hay 3 factores importantes: el factor de von Willebrand, el colágeno y el factor tisular. Estos son muy importantes, ¿ya? Y también les he contado que en la plaqueta hay unos factores que se unen a estos factores de adhesión. Miren ustedes, el factor de von Willebrand se une a la glucoproteína 1B59 y el colágeno se une a la glucoproteína, a esta. Miren ustedes, 1A, 2A. ¿Ok? Y libera la glucoproteína 6. Entonces, miren qué importante es la adhesión del factor de von Willebrand y del colágeno a estas glucoproteínas que ustedes están viendo. Si hay una buena unión a estas glucoproteínas, no se olviden de las glucoproteínas, se va a producir la adhesión de la plaqueta. Imagínense si no hay factor de von Willebrand, o imagínense si no hay glucoproteína 1B59, o imagínense si no hay esta glucoproteína, se producen fallas en la hemostasia. Entonces puede no haber el factor de von Willebrand, sí, puede no. Puede no haber la ausencia de la glucoproteína 1B59, sí, también puede haber. O puede haber fallas en la glucoproteína 1A, 2A, sí, también puede haber. Entonces hay diferentes tipos de enfermedades que se producen por la falta de algunos de estos factores. Entonces, bien, ¿cuál es la primera fase
de la hemostasia primaria, la adhesión, y la más importante, ¿no? La adhesión de las plaquetas al lugar donde el vaso se ha lesionado. Después se produce la activación y la secreción. Miren ustedes cómo en la activación y secreción la plaqueta se activa, se une al vaso, libera unos gránulos que tiene en su interior. Miren cómo se libera estos gránulos. Tiene unas enzimas muy importantes que liberan el tromboxano A2. Y el tromboxano A2 es el responsable también de la activación de las plaquetas. ¿Okay? Imagínense si nosotros podemos bloquear el tromboxano A2. Algunos anticoagulantes bloquean la acción del tromboxano A2 y entonces evitan la activación y secreción de las plaquetas cuando queremos anticoagular a alguien. ¿Entienden? Entonces en la activación y la secreción tengan en cuenta eso, ¿no? Que hay la liberación de los gránulos que tiene la plaqueta. Miren ustedes lo que contiene estos gránulos y estos otros. Estos gránulos estimulan la liberación de ciclooxigenasa. La ciclooxigenasa libera el tromboxano A2 y esto hace que la plaqueta se adhiera, se active y secrete, porque se ha adherido y aquí se va a activar y secretar, y esto va a hacer que muchas más plaquetas lleguen a ese lugar. Finalmente la agregación, ¿no? Después de la activación y secreción se produce esto que les decía, muchas más plaquetas llegan a ese lugar, ¿no? Ahí ustedes tienen la agregación plaquetaria. Entonces en la agregación plaquetaria, miren ustedes, hay un factor importante que interviene en las plaquetas, esta glucoproteína, la 2B13, que es la responsable de que el tromboxano A2 también es el responsable de que se produzca una agregación plaquetaria. ¿Ya? No se olviden que la aspirina es un antiagregante plaquetario, ¿no es cierto? Entonces nosotros utilizamos aspirina para evitar esta fase cuando tenemos pacientes obesos, pacientes que han hecho infarto, pacientes que han hecho trombosis, etc. Usamos estos medicamentos para evitar algunas de las fases que tenemos en la hemostasia primaria. ¿Ya? En la hemostasia primaria, entonces ya saben ustedes cómo se produce la agregación. ¿Sí? Ese se llama el tromboblast. Ahora bien, hay algunas enfermedades, por ejemplo, miren ustedes, las alteraciones hay una enfermedad que se llama el Guillain-Barré, que es la falla de esta glucoproteína en la adhesión. Les decía, si no hay esta glucoproteína se produce una enfermedad que es una alteración. Hay otra enfermedad que se llama la enfermedad de von Willebrand. Ustedes tienen ahí la enfermedad de von Willebrand. ¿Por qué se produce la enfermedad? Es genético y falta el factor de von Willebrand. Y así sucesivamente nosotros tenemos algunas enfermedades que les voy a ir mostrando. Y tenemos también algunos fármacos que utilizamos para evitar la hemostasia primaria, la coagulación sanguínea, cuando no hay sangrado. La aspirina es el antiagregante plaquetario por excelencia, ¿no es así? Y hay otros, como ustedes están viendo, que pueden bloquear algunos factores de los que yo ya les he mencionado. Por ejemplo, este medicamento que se llama Axicimab bloquea la glucoproteína 2B3A, esta glucoproteína 2B3A en la agregación, que es un poco más es una molécula más avanzada que la aspirina. No se olviden que nosotros podemos medir la hemostasia primaria a través del tiempo de sangre, ¿no? Que es de 3 a 7 minutos a través de la prueba de Duke,
pinchan en el lóbulo de la oreja y van midiendo en qué tiempo coagula el laboratorio. ¿Alguna vez les han hecho? Sí. Vas al laboratorio, te pinchan el lóbulo de la oreja y van midiendo, y esa prueba se llama la prueba de Tube-Evi. ¿Ok? Entonces, miren, hay algunas enfermedades, por ejemplo, yo les decía la enfermedad de Jan Bernard Soler, que es la enfermedad por la ausencia de esta glucoproteína 1B59. Y la enfermedad de Bernard Soler son chicos que tienen propensión a equimosis, hemorragias nasales, hemorragias de las encías. Hay otra enfermedad que es la de von Willebrand, es genética, porque los chicos nacen sin el factor de von Willebrand que tiene la pared. Y la clínica, hemorragias espontáneas por las membranas mucosas, hemorragias excesivas por las heridas, menorragias en las mujeres, un tiempo de hemorragia prolongado con un recuento plaquetario normal, ¿sí? Generalmente hay fallas en la aurícula derecha, ¿sí? Y se han identificado también fallas en el sistema de conducción eléctrico del corazón, ¿ya? Hay otra enfermedad que se llama la trombastenia de Glanzmann. Miren ustedes, hay una falla, deficiencia del complejo de glucoproteína 2B3A. ¿Dónde está la glucoproteína 2B3A? En la agregación. Miren ustedes, glucoproteína 2B3A. Es muy importante en la agregación de las proteínas. Y entonces esta trombastenia de Glanzmann, así se llama, que también tiene un factor genético, tiene un déficit de esta glucoproteína. Y la clínica es sangrado gastrointestinal, hematuria, hematrosis, que son características. Claro, no mueren estos chicos con sangrado, a no ser que, claro, tengan una herida grave y obviamente van a desangrarse hasta morir. Pero normalmente no mueren, pero sí tienen desangramientos, ¿no? Imagínense un sangrado gastrointestinal. Si no lo podemos parar o si no lo podemos recuperar a través de transfusiones, podría morir. La hematuria a nivel de la orina, la hemartrosis en las articulaciones, en fin. El sangrado patológico espontáneo o excesivo tras una lesión tisular puede ser debida a una alteración de los vasos sanguíneos, disminución de la cifra normal de plaquetas o alteración en su funcionamiento, déficit de los factores de coagulación y disfunción en los mecanismos de fibrino. ¿Okay? Tengan en cuenta esto, que los sangrados patológicos pueden deberse a cualquiera de estas causas. Podemos tener alteración en los vasos sanguíneos, sí, porque tenemos factores de los vasos sanguíneos muy importantes que son los que van a desencadenar la acción de las plaquetas. La disminución de la cifra normal de plaquetas también. Les cuento que una vez le di un dengue hemorrágico al doctor A, ¿se lo conoce? ¿No? Sí. Llegó a 19,000 plaquetas de ojo. Lo metieron a terapia intensiva. Primera vez que vi en un paciente con 19,000, imagínense. Ya, escúchalo, pobrecito se salvó de un pelo. ¿Cuánto es el número normal? 150,000 a 500,000. ¿No? Pero imagínense 19,000, ya casi no tenés plaquetas. Comienzas a sangrar por todo lado. Que me disculpe, lo cito a él porque me recuerdo la vez que se enfermó muy grave. Déficit en los factores de coagulación y disfunción en los mecanismos de fibrino. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas y conceptos básicos? Las petequias, los hematomas, las equimosis, las hematrosis, melenas, epistaxis, gingivorragia, hematemesis, metrorragias, hematurias. Miren ustedes las manifestaciones clínicas de un hematomas. Ustedes tienen que darse cuenta que puede ser falla
en alguna de la hemostasia primaria, secundaria. Podemos estar ante algún problema. ¿Cuáles son las alteraciones de la hemostasia primaria? Asociada a alteraciones de los vasos sanguíneos o de la función plaquetaria. Clínicamente, los defectos vasculares o plaquetarios o vasculares suelen relacionarse con sangrado de las mucosas o de la piel. El sangrado de las mucosas puede manifestarse como epistaxis, hemorragias digestivas, hematurias menos raras. ¿Sí? Sangrado menstrual. El sangrado en la piel ocasiona petequias o equimosis superficiales. Las petequias son hemorragias capilares pequeñas que se producen en zonas donde la presión venosa es mayor, especialmente en piernas y tobillos. Las equimosis son sangrados superficiales, pero de mayor tamaño que las petequias. Suelen ser múltiples y se producen de forma espontánea sin relación con ningún tipo de trauma. Miren qué interesante este dato. Entonces ya saben, las petequias o las equimosis a veces se producen espontáneamente. Alteraciones de la hemostasia secundaria. Les dije cuáles eran de la hemostasia primaria. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones de la hemostasia secundaria? Ligadas a la disfunción de los factores de la coagulación o defectos de la fibrinólisis. En estos enfermos, las equimosis son más grandes, hematomas, muchas veces palpables y pueden extenderse a tejidos profundos. En algunos de estos pacientes pueden aparecer hemorragias intraarticulares, hemartrosis, de forma espontánea o relacionadas con mínimo trauma. ¿Estamos? Entonces aquí tienen ustedes manifestaciones clínicas de las alteraciones de la hemostasia. Vuelvo a mostrarles el cuadro que les mostré al comienzo, ¿no? Y entonces ustedes ya pueden ir viendo cuáles están relacionadas con la hemostasia secundaria o cuáles están relacionadas con la hemostasia primaria. ¿Sí? Por ejemplo, lugar del sangrado. Si hay una falla en la hemostasia secundaria, pues seguramente va a haber hemorragias en las regiones tisulares profundas, articulaciones, músculos, etc. Sangrado tras un mínimo corte, sí, seguramente en la hemostasia primaria. ¿No? Petequias, sí, presentes en la hemostasia primaria. Equimosis, pequeñas y superficiales en las fallas de hemostasia primaria. Grandes, palpables, profundas en las fallas de hemostasia secundaria. Hemartrosis, hematomas musculares es frecuente en la hemostasia secundaria. Sangrados tras cirugías, pues puede ser un defecto de la hemostasia primaria, puede ser también un defecto de la hemostasia secundaria. Por eso es que los cirujanos, cuando tenemos que operar, pedimos todos los factores de coagulación y las pruebas de coagulación. El grupo, el LDH, el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina activado, etc. El tiempo de coagulación, todo eso pedimos. Porque imagínense que hay un paciente que tenga algún problema y nos empezamos a operar. Estamos jodidos y comienza a sangrar allá adentro. Bien, las pruebas que se hacen son el hemograma para comprobar el recuento plaquetario, el TP, el TPPA, el tiempo de tromboplastina activada. También es importante el tiempo de coagulación, no se olvide. Si se detecta algún tipo de alteración en este estudio básico, puede ser necesario realizar estudios adicionales para precisar con exactitud la causa de la alteración de la coagulación. ¿Sí? Recuento plaquetario es muy importante, ¿no? Algunos libros dicen 150,000 a 350,000, a 450,000, en fin. Pero más o menos ustedes se dan cuenta, ¿no? No les voy a preguntar porque hay mucha variación entre los libros. No les preguntaría cuál es el número normal. Pero ustedes se dan cuenta que más o menos estamos en este rango por milímetro cúbico de plaquetas, ¿ya? Por debajo de 50,000 plaquetas por milímetro cúbico se llama trombocitopenia. Es significativa
y por debajo de 20.000 puede haber sangrados espontáneos. ¿Ok? Trombocitopenia, no se olvide. Tiempo de hemorragia. Tradicionalmente se ha utilizado el método de IBI. Se coloca un esfingomanómetro en el brazo a una presión constante de 40 milímetros de mercurio y se practica una incisión en el antebrazo de 1 centímetro de largo y de 1 milímetro de profundidad. Lo normal es que el sangrado cese en menos de 9.5 minutos. El tiempo de hemorragia se alarga en las alteraciones de la hemostasia primaria, trombocitopenia, si la cifra es inferior a 50.000 por milímetro, por microlitro. Si existe disfunción plaquetaria en la enfermedad de von Willebrand y en algunos casos de lesiones vasculares, no es una prueba que se haga de forma rutinaria, ya que es cruenta y su realización requiere mucho tiempo. En la actualidad se dispone de técnicas de laboratorio mucho más sencillas para valorar la función plaquetaria. El TP, el tiempo de protrombina, consiste en la determinación del tiempo de coagulación del plasma o de plaquetas. En presencia de exceso de tromboplastina tisular, factor tisular y calcio, valora la vía extrínseca y la fase común de la coagulación. Para que el TP sea normal es preciso el correcto funcionamiento de los factores 7, exclusivo de la vía extrínseca, de los factores 10, 5, protrombina, factor 2 y fibrinol. Los factores 2, 7 y 10 son dependientes de la vitamina K, es decir, necesitan esa vitamina para ser sintetizados por el hígado. Su síntesis se altera en las enfermedades hepáticas o con los anticoagulantes orales, varfarina, los fumarinas. Intervienen en el metabolismo de la vitamina K. Por este motivo, el tiempo de protrombina se utiliza para realizar el control de los anticoagulantes orales. Interesante, ¿no? No se olviden cuál era los factores vitamino K dependientes, ¿no? Yo les di una mnemotecnia. Sucedió en el 10.000, ¿qué era? 10.900, ¿qué más era? Lo deben tener. Les voy a preguntar. Tiempo de tromboplastina parcial activado. El TTPA consiste en coagular el plasma con calcio y una cantidad óptima de fosfolípidos que se aportan en forma de cefalina obtenida del cerebro. Mide la vía intrínseca y común de la coagulación. Es muy sensible a las deficiencias de los factores 12, 11, 9 y 8. Todos ellos pertenecen a la vía intrínseca. Y en menor medida a las deficiencias de los factores de la vía común de la coagulación, 10, 5, 2 y fibrinol. El TTPA se utiliza para el control de la anticoagulación con heparina no fracción. Interesante. ¿Okay? Bien, algunas alteraciones de la hemostasia primaria, la trombocitopenia y alteraciones de la función plaquetaria. La causa más frecuente de alteración de la hemostasia primaria es la trombocitopenia, que ya saben es un déficit de plaquetas. El riesgo de sangrado se produce cuando la cifra de plaquetas es menor a 50.000 por milímetro cúbico o microlitro. En otras ocasiones la cifra de plaquetas puede ser normal, pero su funcionamiento puede ser defectuoso. Esto sucede en los enfermos tratados con aspirina y otros antiinflamatorios no esteroideos o por el uso de otros antiagregantes plaquetarios. Claro, ¿a quiénes les damos AINES con frecuencia? ¿A qué pacientes? Los médicos. ¿A los que tienen qué enfermedad? Enfermedades inflamatorias crónicas. Pues, a ver, dígame una enfermedad inflamatoria crónica. Artritis, por ejemplo, ¿no es cierto? Cualquier enfermedad crónica,
que produzca dolor, los médicos tenemos que usar AINES, pero tengan en cuenta que pueden esos AINES tener complicaciones. O sea, si vas a utilizar en un paciente que tiene alguna enfermedad inflamatoria crónica y le vas a dar todos los días para que tome ibuprofeno, paracetamol, aspirina, cualquier analgésico, ten en cuenta que puede tener alteraciones en la hemostasia primaria. Entonces, periódicamente tendrás que tomarle su TP y su PTPA, ¿no? Y ustedes van a ver pacientes con mucha frecuencia cada día que tengan dolor, pero no exageren, ¿no? Con los AINES, tengan en cuenta. Una de las cosas que he aprendido de los europeos, porque mis hijos viven allí, son médicos, no les gusta usar para nada los conjuros antiinflamatorios, para nada. Y me opongo un poco a ello, porque los medicamentos han sido inventados para ello. Pero nosotros somos muy exagerados, ¿no? Cuando tienes que dar antiinflamatorio, dale lo necesario, ¿no? Y lo justo, pero no exageres. Y en Latinoamérica y en Bolivia, sobre todo, como no hay control y podemos ir a comprar de la farmacia sin control, pues le dedicamos a los medicamentos como por ¿no? Algunas veces. Entonces eso es malo, tengan en cuenta. Pueden haber alteraciones de la pared vascular. Las alteraciones de la pared vascular que pueden originar sangrado están relacionadas con alteraciones del colágeno, elemento fundamental para la adecuada estructuración de la pared de los vasos sanguíneos. La hidroxiprolina es una constituyente esencial del colágeno. Para su síntesis es necesaria la vitamina C. Por ello, los enfermos con escorbuto, déficit de vitamina C, desarrollan con relativa frecuencia sangrados cutáneos, perifoliculares en los músculos y ocasionalmente gastrointestinales, hemorragia digestiva. Claro, ustedes saben que en la pared del vaso hay 3 factores importantes, ¿no? Uno de ellos es el colágeno, el otro es el factor de von Willebrand y el otro es, ¿cuál? Sí, el tisular, el factor tisular, correcto. Esos dos. ¿Ya? En los individuos ancianos existe una atrofia del tejido conjuntivo perivascular, sobre todo en la superficie de extensión de las manos y los brazos. En estos pacientes es frecuente el desarrollo de hematomas y equimosis espontáneas o ante mínimos traumatismos debido a la fragilidad capilar. Es la denominada púrpura senil. La atrofia del tejido conjuntivo también se produce en los enfermos tratados de forma crónica con corticoides o en el síndrome de Cushing. Por eso es que tampoco tienen que dar corticoides mucho tiempo, ¿no? Y tienen que usar los corticoides de manera escalonada. Si le vas a dar corticoides, comienzas con dosis bajas, llegas a un límite y luego vas bajando. Tampoco tienes que cortar el corticoide de golpe. Y no tienes que dar más de 9 días, digamos. Existen algunas enfermedades hereditarias en las que por diversos motivos se puede alterar la síntesis o composición del tejido conjuntivo y entre otras manifestaciones pueden tener fragilidad capilar con la correspondiente tendencia al sangrado cutáneo superficial ante mínimos traumatismos. En este grupo se incluye el síndrome de Marfan o el síndrome de Ehlers-Danlos. La enfermedad de von Willebrand, ya saben ustedes por qué se produce el von Willebrand, porque no hay factor de von Willebrand en la pared de los vasos. En la mayoría de los casos es autosómica dominante y muy frecuente, 1 por cada 800 a 1000 individuos. Pues es harto, ¿no? Hartos pacientes que tienen, porque ¿cuántos nacerán en el día en el planeta? Aquí nomás en Santa Cruz, ¿cuántos nacerán? Imagínense en el África, ¿cuántos nacerán? ¿Cuántos millones habrán en el África de habitantes? En Brasil, 160 millones.
o sea, es alto 1 por cada 800.000 individuos. Es sin lugar a dudas el trastorno de la coagulación de carácter heredado más frecuente. Fíjense. El factor de von Willebrand sintetizado por las células del endotelio vascular y por los megacariocitos tiene dos funciones importantes: facilitar la adhesión plaquetaria en la matriz colágena de los vasos lesionados y ser el transportador plasmático del factor 8. La enfermedad de von Willebrand incluye un grupo heterogéneo de procesos de gravedad variable. En los casos leves moderados solo se aprecia un sangrado desproporcionado después de una intervención quirúrgica o de un traumatismo. Y en los casos más graves los sangrados pueden ser espontáneos e importantes. Alteraciones en la hemostasia. Dentro de este grupo se incluyen las enfermedades o procesos en las que se altera la cascada de la coagulación. Causas principales de la alteración de la hemostasia secundaria están alterados el TP y el TTPA. A continuación describimos de forma sucinta los trastornos de la hemostasia secundaria más frecuentes, ¿sí? Los trastornos hereditarios de la coagulación más frecuentes son el déficit del factor 8, hemofilia A, y el déficit del factor 9, hemofilia B. ¿Okay? No se olviden, eso les voy a preguntar. Ambos ligados al cromosoma X. O sea, las mujeres son portadoras, pero les cuento que los hijos varones heredamos la enfermedad. Heredamos la enfermedad. El último zar de Rusia se casó con una mujer hemofílica y el hombre necesitaba tener hijo varón para que le herede. La primera hija, mujer; el segundo hijo, mujer; el tercer hijo, mujer; el cuarto hijo, mujer. El hombre ya estaba cableando, necesitaba un hijo. Y finalmente el quinto hijo sale varón. El problema es que el varón sale con hemofílico, con la enfermedad. Las otras chicas eran portadoras, ¿no? El chango con hemofilia. En una época en que los changos tenían que ser entrenados en caballo, en guerras, en espadas, en fin, ¿no? Porque era la época de los espadachines, de los caballos, ¿no? O sea que el pobrecito, pues el niño era un crío criado como si fuera una burbujita, ¿no? Evitaban que hasta se caiga en el corredor de los palacios, porque si no, se producía un sangrado, ¿no? Entonces, no se olviden, y esa es la historia del último zar. Bueno, lo cuidaban tanto al niño, pero finalmente llegó la revolución bolchevique y el pueblo los mató a todos. Nadie se libró, incluyendo el zar y la zarina. Déficit del factor 8, hemofilia. La hemofilia A es un proceso relativamente frecuente, uno de cada 10.000 individuos. El gen implicado es el factor 8, está situado en el cromosoma X, uno de los cromosomas que determina el sexo de los individuos. ¿Okay? Por ello es excepcional que las mujeres tengan hemofilia, ya que al tener dos cromosomas X, para desearla deberían tener un cromosoma Y, ¿no? Sin embargo, una mujer sana, sin enfermedad, pero con uno de los genes del factor 8 defectuoso, puede transmitir la enfermedad al 50% de los hijos varones. Interesante. ¿Ya? Clasificación de las alteraciones de la hemostasia secundaria según la prolongación del TP y prolongación del tiempo parcial de tromboplastia, ¿no? Ahí ustedes tienen el TP y el TTPA, ¿no? Esta tablita es muy importante porque les va a ayudar a más o menos clasificar a algunas enfermedades. ¿Qué más? A ver, déficit del factor 9, la hemofilia B. El factor 9 se sintetiza en el hígado, en realidad todo se sintetiza en el hígado, ¿no? Y es uno de los factores dependientes de la vitamina K, es decir, que requieren vitamina K para su síntesis. El gen de este factor también se localiza en el cromosoma X, por lo que su transmisión genética es similar a la de la hemofilia A. El déficit o disfunción del factor 9 se produce en uno de cada 100.000 individuos.
también es alto. Las manifestaciones clínicas de la hemofilia B son similares a las de la hemofilia A. Sin embargo, el tratamiento es distinto porque es preciso realizar correctamente el diagnóstico como en la hemofilia A. Existen técnicas específicas de laboratorio para valorar la concentración del factor. ¿Okay? Deficiencia de vitamina K, trastornos adquiridos de la hemostasia secundaria. Las alteraciones adquiridas más frecuentes de la hemostasia secundaria son el déficit de la vitamina K, las enfermedades hepáticas y la coagulación intravascular bisegura. Déficit de vitamina K. La vitamina K es una vitamina liposoluble que se absorbe en el intestino delgado y se almacena en el hígado. Como ya se ha comentado, la vitamina K es imprescindible para la síntesis de los factores 2, 8, 9 y 10, pero también de las proteínas C y S. No se olviden. ¿Sí? No se olviden, les voy a preguntar. Esa es pregunta exacta. Las tres causas principales de deficiencia de vitamina K son ingesta inadecuada, mala absorción intestinal y déficit y disminución de los depósitos asociados a enfermedades hepáticas. Por eso es que los enfermos hepáticos tienen problemas de sangrado, de coagulación. El déficit de vitamina K es relativamente frecuente en los neonatos. ¿No? Claro, como su hígado no ha desarrollado bien, ¿qué se le hace a un recién nacido? Se le inyecta vitamina K, una ampolla de vitamina K. ¿Sí? Lo primero que se hace, la enfermera, lo primero que hace es vitamina K al recién nacido. ¿Ya? Por eso, de forma rutinaria, se administra vitamina K intramuscular a todos los recién nacidos para evitar riesgos hemorrágicos. De los factores dependientes de la vitamina K, el factor 7 es el que tiene una vida media más corta. Por este motivo, en el déficit de vitamina K, la prueba de coagulación que inicialmente se altera es el tiempo de protrombina. Si el déficit de vitamina K se prolonga el tiempo, el descenso de los factores 2, 9 y 10 hace que también se prolongue el TTPA. El tratamiento con vitamina K por vía intramuscular, intravenosa o en algunos casos vía oral hace que en menos de 12 horas se corrija la síntesis de los factores implicados. No obstante, en caso de necesidad, por ejemplo, hemorragia aguda, se puede administrar plasma fresco congelado que aporta todos los factores de coagulación. No se olviden esto. Si tienen un shock hemorrágico, como ustedes han visto, pues hay que transfundir sangre. Obviamente hay que transfundir sangre. Pero y si tienes la posibilidad de transfundir plasma fresco, también lo debes hacer. ¿Por qué? Porque el plasma fresco tiene factores de coagulación. ¿Para qué vas a tener una hemorragia, de un shock hipovolémico con una hemorragia masiva? Los factores de coagulación se van a ir pues en la hemorragia. Entonces tienes que de alguna manera devolverlos al organismo. No se olviden que el plasma fresco congelado es importante para ese tipo de casos. ¿Okay? Bueno, trastornos de coagulación asociados a enfermedades hepáticas. Ya se ha comentado que el hígado es el órgano en el que se produce la gran mayoría de los factores de coagulación. Pues bien, en las enfermedades hepáticas graves, hepatitis aguda severa, cirrosis hepática, hígado graso, etc., existe una disminución de la síntesis de todos estos factores. La consecuencia es el aumento del riesgo de las hemorragias en estos enfermos. Aunque el TP es habitualmente el más afectado, tanto el TP como el TTPA pueden estar alargados en las enfermedades hepáticas. Por otra parte, en estos pacientes se da la circunstancia de que existen complicaciones asociadas que favorecen el sangrado como consecuencia de la hipertensión portal. Es frecuente el desarrollo de esplenomegalia y secundariamente hiperesplenismo, así como de varices esofágicas. El hiperesplenismo puede condicionar el desarrollo de trombocitopenia, que a veces puede ser menor a 50.000. Las varices esofágicas se rompen con relativa facilidad y provocan hemorragias digestivas muy graves que llegan hasta la muerte. ¿Okay?
No se olviden, si tienen pacientes hepáticos con problemas hepáticos, no se olviden que van a tener problemas en la coagulación. Y finalmente la coagulación intravascular diseminada, que es muy común en muchas enfermedades, en el shock séptico, por ejemplo, que es común, es un trastorno de la coagulación que se asocia a una larga lista de enfermedades. No obstante, las más frecuentes son las complicaciones graves obstétricas, las infecciones del shock séptico, las enfermedades tumorales diseminadas, los traumatismos importantes y el shock. En todas estas enfermedades existe daño tisular importante y como consecuencia se liberan grandes cantidades del factor tisular, que inicia la activación de la cascada de la coagulación. En consecuencia, la consecuencia es la generación de fibrina en la microcirculación con el consiguiente consumo de factor. La gravedad de la coagulación intravascular diseminada es variable, pero en los casos severos puede producirse un rápido consumo de los factores de coagulación y como consecuencia del déficit se generan sangrados que pueden afectar prácticamente cualquier órgano y ser grave. En la coagulación intravascular diseminada están típicamente alargados el TP y el TTPA. Hay también un importante consumo de plaquetas, por lo que habrá trombocitopenia. Los depósitos de fibrina en la pared endotelial hacen que su superficie sea muy irregular, lo que favorece el desarrollo de anemia hemoglóbica. ¿Ok? Bueno, estas cositas quería aclararles en los trazos. Próximo jueves es el examen. Nos vemos, ¿qué día es hoy? Martes. Jueves 11. El jueves tienen que exponer, hay 4 grupos que tienen que exponer. ¿Les mandaste? Sí, ya les mandé los